Versículo 11. Estamos pegados aquí, ya este es el tercer mensaje que voy a predicar del versículo 11. Noten el versículo 11 de Judas, que nos dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. De la última frase y especialmente del último personaje voy a hablar hoy día. La verdad, como se me ha hecho una costumbre casi ya en mi vida, mientras más leo la escritura, más cambio le hago el mensaje. Y no estoy tan conforme, pero este mensaje es un poco largo, así que esta va a ser la primera parte. La escritura concluye esta frase: y perecieron en la contradicción de Coré. Qué triste, porque no vamos a matar todavía hoy día, me da la impresión, a Coré. Coré. No dice tan solo Judas esa frase. Hay algunas reglas de interpretación bíblicas que si uno las aplica, la Biblia se le abre, ¿verdad? Y una de ellas es la regla de la primera mención. Vale decir que cuando una cosa o un personaje o un elemento se menciona por primera vez en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis me refiero, salta un precedente. Y ese precedente no cambia jamás. Hoy, y quiero compartirle otra regla que es una regla importante, que es la mención plena, que se llama la regla de la mención plena. Cuando en la Biblia ese objeto, esa persona o esa cosa o ese elemento se menciona totalmente. La mención plena. Para conocer este hombre llamado Coré, y basado en la mención plena, les invito a ir al libro de Números, capítulo 16. Y para ello, como no quiero echar a perder tanto mi voz, le voy a pedir a mi amigo, que le conozco mucho tiempo, Roberto Canales, que pase aquí adelante y traes tú mismo el micrófono ese que está ahí, por favor. Números, capítulo 16. Hermano Roberto Canales me va a ayudar hoy día a leer. Sí, pues hace tiempo digo que pedí que no pasa nada con él. Bien, capítulo 16 del libro de Números. Aquí abiertamente la escritura nos habla de quién es este Coré. Presten atención, porque después les voy a preguntarle cuál es el tema del mensaje que yo voy a hablar. Les vas a aprender. La rebelión de Coré. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo de varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensario, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os basta, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel,
acercando a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Elías, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que no hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel, para que hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos hayas metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de la tierra y viña. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus séquitos, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno un incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré y de Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no os pequéis, para que no toquéis, pecaréis en todos tus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré y de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieseis todas estas cosas, y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que ellos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar toda esta palabra, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio de los incendios y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y hará de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados que habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sean como Coré y sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés.
El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube no lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso de entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Muchas gracias, hermano Roberto. Muy interesante. Aquí encontramos entonces la mención plena de quién es este Coré. ¿Qué se imaginan cómo voy a llamar el mensaje de hoy? O cómo ya lo llamé, pero lo tengo escrito. La rebelión de Coré. Ese era uno de los títulos, usando algo semejante aquí, porque aquí dice contradicción, pero dije rebelión de Coré. Pero después tanto orar y darle vuelta, primero tengo que destacar o decirle que gracias al Señor, durante toda mi vida que he estado predicando la palabra de Dios, nunca he hablado de política y nunca hablaré de política. Porque Dios no me llamó a hablar de política. Dios me llamó a predicar lo que dice la Biblia. Pensando en eso, y después vino un ángel bueno y me sopló y me dijo: ¿sabes cómo debe llamar el mensaje? No, fíjate, le dije. Y me dijo: el estallido social de Coré. Después de tanto darle vuelta a este pasaje, tanto darle vuelta y pensar, y la verdad, como hubo muchas noches que no pude dormir, la relacioné y dije: maravilloso, porque lo que vemos aquí, hermano, no voy a hablar de política, fue un verdadero estallido social. Y quiero que me ayuden a mirar en la Biblia y después me van a decir que ese nombre es el mejor nombre para un mensaje basado en este pasaje de Números, capítulo 16. Bien, Coré. Lo primero que quiero compartir es conociendo su genealogía. Conociendo su genealogía. Chica, niña, joven y soltera. Joven, hombre y soltero. Antes de casarte, y es más, antes de tener intimidad con un joven o una señorita, mira bien quiénes y cómo son sus padres. Hace muchos años atrás, un joven en ese tiempo que vino aquí a la iglesia, me contó que cuando él se enamoró por primera vez, su mamá le dijo: hijo, no te cases con esa mujer. Ay, mamá, ¿qué sabe usted? Y en el final, hasta que yo lo vi, había vivido con 3 mujeres. 1, 2 pueden sido locas, pero no 3, por más. En casos así, yo conozco muchos casos. ¿Quién es? La genealogía. Y otra cosa que yo veo que la Biblia lo destaca, no lo dice abiertamente, pero lo destaca, es los genes.
Los genes. Una persona que lleva un gen, lo único que puede cambiar ese gen negativo, satánico, demoníaco, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre se somete a lo que dice la Biblia, porque de eso yo voy a hablar ahora. El grave problema que tuvo este individuo es que no respetó nada. Absolutamente nada. Miren, versículo 1. Estamos en número, porque voy a estar en número, porque no nos habla mucho de él. Observen, versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, ¿y qué dice luego? Hijo de Leví. Ahora bien, este Coré era levita. Israel está dividido en 12 tribus, que le llama la Biblia. 12 familias, pero en ese tiempo le llama tribu, ¿verdad? Y la tribu de Leví tuvo una característica especial. ¿Cuál era? Que esa tribu iba a estar a cargo de todo lo relacionado a lo espiritual. Por consiguiente, a las 11 tribus Dios le prometió una tierra. Porque uno de los problemas de Coré y los amigos de Coré es la tierra. Como ya lo pasaron, por eso que te leímos todo el capítulo para no tener problemas. Le prometió una tierra física. Los otros sí tenían tierra. Pero los 11 tribus tenían que diezmar cada mes para mantener a esa tribu de Leví, que estaba preocupado de todas las cosas espirituales, del templo, del tabernáculo y de todas las cosas que vamos a estar mencionando. Bien, y a este Coré se le sumó, porque siempre buscan otros líderes, Datán, en el versículo 1, la mitad, y Abiram, que eran hijos de Eliab. ¿Quién es el Eliab? Un descendiente de Rubén. Y si tú estudias quién es Rubén, ya van a saber que Rubén tenía otro hermano de la misma hijo de Jacob, que hicieron un problema grave. Y se le agrega On, hijo de Pérez, de los hijos de Rubén, y luego toman gente. Entonces, siempre vamos a encontrar a personas que hacen esto. Este Coré no era un cualquiera. Pertenecía a una de las familias importantes, una de las tribus importantes dentro de la nación de Israel. Bien, yo lo voy a estar comparando. Ya le dije que este tema continuará, ¿verdad? El estallido social de Coré continuará la semana entrante. Y lo voy a estar comparando la nación de Israel con la iglesia. Porque yo muchas veces lo he dicho, pero cuando estudié esto y le di tanta vuelta a este pasaje, que ahora lo confirmo abiertamente. La nación hebrea es igual que la iglesia del día de hoy. Tiene sus privilegios, tiene sus honores, lo tiene todo, pero no hace caso de nada. Gracias por los amenes. Leví fue el tercer hijo de Jacob con Lea. El tercero. Y después vienen los otros que eran compadres en todas las cosas que hacían. Los levitas, todos los descendientes de Leví, habían sido elegidos por Dios para ocuparse y preocuparse todo lo que tenía que ver con lo espiritual de la nación de Israel. Los descendientes de Leví, que venían por medio de Coat, dentro de la familia de Leví, Dios elige a Coat. Y de Coat, dentro de la familia de Leví, elige el sacerdocio. ¿Estamos? Bien. Yo lo noté una cosa interesante. Debemos de entender. Todos los sacerdotes eran levitas.
Pero no todos los sacerdotes, no todos los levitas eran sacerdotes. Repito, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente eran sacerdotes dentro de la familia de Leví los que habían sido descendientes de Coat. Un hombre muy interesante, porque los salmos lo mencionan mucho a Coat y menciona mucho a Coré. Es muy interesante. Cuando hermano, yo estoy sorprendido con este mensaje porque Dios me ha dejado con la boca abierta un montón de veces cuando uno comienza a escudriñar y a escarbar en la Biblia para entender las cosas. Ahora bien, el libro de Éxodo comienza con la historia de los hebreos. El libro de Éxodo. Aunque en el Génesis Dios había llamado a Abraham para comenzar la nación hebrea, ¿verdad? Y le hace la gran promesa a él. Pero el Éxodo comienza con la historia de la nación hebrea. Vamos a Éxodo capítulo 1, lógicamente. Éxodo capítulo 1. Y noten, porque tenemos que saber bien quién es Coré y por qué llegó a ser este estallido social. Bien, yo estoy sentando las bases para saber quién es este personaje y para entender por qué hizo lo que hizo. Estoy en Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel era Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, que es el primogénito, el mayor, luego Simeón, Leví, ahí estamos los levitas, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José está en Egipto. Entonces ahí notamos el inicio de toda esta gente. Y estamos viendo la genealogía de este hombre llamado Coré. El libro de Éxodo también nos muestra que comienza con la familia de Leví. Cosa muy interesante. Capítulo 2. Noten que destaca entre todas las familias. Ni siquiera destaca la de Judá, que es donde viene Cristo. Pero noten capítulo 2, versículo 1 de Éxodo. Noten, por favor, observen, porque esto es clave. Si no entendemos esto, no vamos a entender a Coré. Dice, un varón de la familia de, ¿qué dice? Leví. Fue y tomó por mujer, o sea, se casó con una mujer de Leví. ¿Verdad? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces ahí está la pista. Se casó este hombre de Leví con una mujer también de Leví y tuvo un hijo que fue levita. ¿Quién es este hijo? Moisés. ¿Quién es este hombre? Este hombre llamado que se casó de la familia de Leví. El padre de Moisés se llamó Amram. Lo vamos a ver más adelante. Y la madre de Moisés se llamó Jocabed, que la Biblia lo menciona. En este pasaje no. En varios no, pero en otros sí. Pero recuerden el nombre Amram. Amram. Porque Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, es hijo de Amram. Y Moisés, que es el tercer hijo de este hombre, porque está Aarón, María, y años después, como 16, 15 años después, nace Moisés, después de María. María era una niña cuando nace Moisés, según la historia. Entonces, el primer sumo sacerdote es hijo de Amram, levita, hijo de Amram, y también Moisés.
son descendientes del mismo padre Amram. ¿Ya? Ahora, Coré lo sabía. Entonces tenemos que estudiar, por eso la genealogía es muy importante. Veamos en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Éxodo 6, 20. Y eso es lo que tienen que hacer cada semana. Hermano Cristian y hermano Eleazar para estar enseñando Apocalipsis. Lo viene haciendo hace años, ya estamos casi pisando el 4.º año que viene enseñando Apocalipsis. Escarbar en la Biblia para poder enseñarnos qué es lo que ella nos dice. 6:20 de Éxodo. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces aquí el Espíritu Santo, a través de Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, nos da en este pasaje el nombre del papá de Moisés y el nombre de la mamá de Moisés. Amram se llama él y ella Jocabed, la cual dio a luz. ¿Por qué sabemos que son los padres de Moisés? Porque nombra a Aarón y a Moisés. A María no la nombra porque es mujer y es porque los protagonistas en el libro, al principio del libro de Éxodo, son estos dos individuos ante Faraón. Son los nombres más importantes para Egipto, la historia que nos viene a compartir. Entonces, de descendientes de este hombre llamado Amram, viene Coat, como vimos en el capítulo 1, versículo 1. Coré fue hijo de Izar, hijo de Coat. Es hijo de Izar. Pero Coré, hijo de Izar. Pero Moisés y Aarón es hijo de Amram, que son hijos de Coat también. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, los coatitas, siempre la Biblia les pone sus diminutivos, ¿verdad? Coatitas son de Coat, y Coat es el segundo hijo de Leví. Vamos a la Biblia, al Génesis 46, 11. Génesis 46, 11. Dice, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Noten, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Dice la escritura, la palabra de Dios. Y quiero invitarles a ir ahora a Éxodo 6:16. Éxodo capítulo 6, versículo 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. ¿Verdad? Vuelve a repetir la escritura, la palabra de Dios, los nombres. Así que tenemos que tener mucho cuidado y entender, porque tenemos que llegar al punto por qué Coré tomó la actitud que él tomó. ¿Verdad? Coré había sido hijo de Izar y nieto de Coat, los antepasados del grupo de los coreitas, ¿verdad? Los coreitas fueron muy importantes y los coatitas en la escritura, porque estaban dedicados a la música. Como ejemplo, le voy a mostrar el Salmo 42, ¿verdad? Vamos al libro de Salmos, capítulo 42. Por lo menos en mi Biblia funciona, no sé la de ustedes. El Salmo capítulo 42 es el tercer libro. El libro de Salmos está dividido en 3 libros. En 5 libros. Y sobre el Salmo 42, no sé en sus Biblias, pero arribita del libro, del versículo 1, en mi Biblia dice, al músico principal másquil de los hijos de Coré. ¿Lo dice la de ustedes?
Ah, qué bueno. Y noten, por favor, el 44. Arribita el 44, al músico principal, Maqui, de los hijos de Coré. Lo mismo encontramos 45, y hay 11 salmos más, fuera del 42, donde mencionaba a Coré. Los descendientes de Coré que están dedicados al ministerio de la música dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y más posteriormente, con David en el tiempo del templo, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 16. Entonces este Coré no era un cualquiera, ¿ya? Él tenía su parte en el templo. Dije Primera de Crónicas, capítulo 6. Entonces estamos viendo quién es este Coré. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 16. Los hijos de Leví son Coat, ¿verdad? Descendiente, Coat, que viene de Coré, viene de Coat, ¿verdad? Y ahora, capítulo 6, versículo 22. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, y Asir, su hijo. Y ahora, el mismo capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según la costumbre. Entonces da el listado de todos los jóvenes y ahí encontramos también a este Coré. Así que Coré tenía un ministerio en la iglesia, en el templo, entre los judíos, ¿verdad? Tenía su parte, no era un hebreo más del montón. Quiero que entiendan eso y tenemos que saberlo muy bien. Los coatitas, que eran descendientes de Isar, tenían la labor de transportar todos los utensilios del templo. Pero antes de tomar un mueble del templo, los sacerdotes, que eran descendientes de Amram, descendientes de Aarón, tapaban, cubrían primero cada elemento. La mesa, el propiciatorio, el candelabro, todas las cosas tenían que cubrirlo con una tela. Generalmente era azul. Lo cubrían y una vez que estaban cubiertas, recién venían los descendientes de Isar, en este caso Coet, y todos los descendientes de Isar, y sacaban los templos, los muebles, y empezaban a guardar todo para ir de un lugar a otro, porque el tabernáculo se armaba en diferentes lugares a medida que la nación avanzaba. Éxodo, capítulo 6, versículo 18. Veamos esto. Éxodo, capítulo 6, versículo 18. Dice la Escritura, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 137 años. Entonces, notamos aquí que son mencionados tanto Izar y Amram son hijos de Coat, los coatitas, ¿verdad? Pero de ahí son familias diferentes. Vamos al número, bueno, si ustedes quieren leer en sus casas, pueden apuntar número capítulo 4, del versículo 4 al 15, lo pueden leer, todo el orden como ellos ordenaban los muebles para transportarlo. Dentro de la familia de Coat, Dios eligió para ocuparse de los elementos a esta familia, la familia de los coatitas. Vamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículos 19 y 20. Números capítulo 3, versículos 19 y 20. Los hijos de Coat, por sus familias, son, aquí noten el orden, Amram, vale decir que el padre de Moisés fue el primer hijo, el hijo primogénito de Coat. Amram, Izar es el padre de Coré. Amram, el padre de Moisés y Aarón, de Aarón y Moisés. Entonces, Amram, Izar, Hebrón, Uziel.
¿verdad? Ahí nos da el orden de cada uno de ellos. El campamento de los levitas, cuando ya se juntaron y Dios los organizó con sus banderas, sus grupos, estaban al lado sur del tabernáculo. Todos los levitas ocupaban ese lugar. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los sacerdotes y los levitas. Recuerden que la tribu de Leví estaba a cargo de los sacerdocios y los levitas, ¿verdad? Pero recuerden que cada sacerdote era levita, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los descendientes de Amram, vale decir, descendientes en este caso de Aarón. Aarón hizo 5, tuvo 4 hijos. Recuerden que 2 de los hijos ofrecieron un olor no agradable a Dios y Dios los mató al tiro. Y quedaron 2 nada más. Entonces, Dios siempre es correcto en sus cosas. Los sacerdotes, para ser sacerdotes del Señor, tenían que ser descendientes de Coat, pero por medio de Amram, descendientes de Amram. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 6. Tenemos que entenderlo para poder comprender a este muchacho llamado Coré. Éxodo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice, estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simei, por su familia. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. ¿Verdad? Los levitas tenían prohibido de servir como sacerdotes si ellos no eran descendientes de Aarón. Vamos a Número capítulo 3, versículo 9. Dije Número capítulo 3, versículo 9. 3:9. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Versículo 9 otra vez. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente de entre los hijos de Israel. Voy a leer al tiro el 10 porque lo vamos a llamar enseguida. Noten el 10. 3:10. Número. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos. Noten, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y observen esta parte. Y el extraño, o sea, el que no es descendiente de Aarón, y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. Por eso que Coat murió. Porque Coat quería, me estoy anticipando pero para entusiasmarlo, Coré, gracias por estar despierto. Coré quería ser sacerdote, pero no podía por 2 razones. Una, porque estaba escrito, ¿verdad? Había una ley. Y segundo, genéticamente no podía. Y legalmente, según la ley divina, porque todos estos libros están bajo la ley, Éxodo y Número, que los únicos 2 libros que hemos citado, los 5 primeros del libro de la Biblia es ley de Dios. Por ley no podía. Y por genética, porque no era descendiente de Amram, y Amram engendró a Aarón, tampoco. O sea, no había por dónde, y él reclama. Él va y se opone y reclama, ¿por qué ustedes? Y nosotros no. Aunque él era levita, tenía parte del tabernáculo, pero él quería el puesto más top.
Cada vez que hay una división en la Biblia, en las iglesias, sigue este mismo patrón que siguió este hombre llamado Coré. Todos los años que yo he vivido aquí en la iglesia, como pastor, hemos tenido 2 divisiones. Las 2 fueron por pecado de adulterio. Y las 2 hubo un Coré que buscó a otros y esos otros empezaron a ir de casa en casa lo mismo. Me estoy anticipando para el domingo que viene. Pero el hombre sigue con los patrones. El ataque más grande que tiene una iglesia, porque el diablo usa 2 ataques para la iglesia. Uno usando gente de afuera de la iglesia y el otro gente de dentro de la iglesia. Y cuando usa gente dentro de la iglesia es más peligroso que el que es de afuera, porque la gente le cree. Y estos hombres que menciona la Biblia le creyeron a Coré, pero tuvieron un final triste, la muerte. Eran levitas, eran judíos, eran salvados, habían sido bautizados. Dios los sacó de la esclavitud, los sacó del mundo de la esclavitud, los salvó a través del libertador llamado Moisés, los hizo cruzar por el Mar Rojo, eran bautizados, eran creyentes, eran cristianos, pensando en el tiempo de ahora. Pero no se sometieron a lo que Dios había establecido. Me estoy anticipando a la conclusión, para que vayan entendiendo. Por eso tenemos que ir estudiando y estudiando y estudiando la escritura, la palabra de Dios. Así que, el segundo punto, hemos visto, conociendo su genealogía, los genes, sus descendientes, la sangre que él llevaba. Sabe que cada país, entre paréntesis, han descubierto los hombres que están en YouTube, lo vi el otro día, pero no sé si lo miré, pero he visto en YouTube, que nosotros los chilenos tenemos un gen diferente a todos los otros países de Sudamérica. Y curioso, hay uno que vi el otro día, pero lo vi así medio apurado, que los italianos siempre han pensado que descienden de los romanos. Y la verdad que no es así. Así que todos los italianos están muy, muy tristes. Los genes son importantes. En segundo lugar, conociendo su corazón. Vamos a conocer el corazón de este hombre llamado Coré. Coré se rebeló en contra de Moisés y Aarón. Andando por el desierto, la craneó una noche que no podía dormir y buscó luego, perdónenme la expresión, pero es una gran verdad, sin faltar respeto a nadie, buscó a unos pocos tontos útiles. Y más que seguro, les pagó. ¿Verdad? Llamado Datán y su hermano Abirán. 2 hermanos que pensaban igual. Y otro, que era hijo de Rubén, llamado On. Eran sus líderes. Esos 3 líderes buscó. Interesante el número. 3. Y luego, esos 3 se preocuparon junto con Coré y convencieron a 250 más. Ese fue su séquito. Su grupo con el cual él trabajó. Veamos las razones por las cuales Coré organizó este estallido social contra Moisés y Aarón. Ya sabemos quién es Moisés. Moisés nunca quiso ser el personaje que fue. Él le alegó a Dios. Cuando Dios lo llamó, antes de sacar por el no, Señor, tú sabes, yo soy torpe de lengua, tengo problemas. Manda a mi hermano que, ¿cómo se llama? Tiene otra palabra, ¿verdad? Pero, perdón.
Porque para ser un hombre convincente se requiere, porque todo lo que son labiosos, que se me fue la palabra, convencen con la boca. Dominan, estudian, ¿verdad? Como Hitler. ¿Sabían ustedes que Hitler estudiaba cada movimiento? ¿Sabía que Hitler tenía el espíritu del diablo? Ese conocía, porque casi la mayoría, aún la gente que es de izquierda del mundo, conoce este libro. Pregúntate, chuta, casi me caigo. Pregúntate, ¿por qué Trump fue de noche para llevarse al muchacho en Venezuela? ¿De dónde lo sacó? Lo pasamos en la lectura bíblica. Dios le dijo, anda de noche tus enemigos. Hitler, ¿sabe usted que les ponía música clásica en ese tiempo? Le puso parlante música clásica a la gente, los tranquilizaba y él estudiaba y hablaba. Rafael de España, cuando cantaba, hermano, no cantaba, actuaba. ¿Sabe lo que hacía Rafael de España? Se miraba frente a un espejo y estudiaba. ¿Han visto el torero cuando viña al mar y hace con la capa? Cada movimiento que él hacía, por eso que fue un éxito. Lo estudiaba. Este hombre estudió cómo poder llegar a destruir a Aarón, a Moisés y a Aarón. Planificó y actuó. Veamos las razones. En primer lugar, este hombre dio 3 razones. Fue contra Moisés con 3 razones para culparlo. ¿Por qué tú estás ahí? Que no deberías estar como líder. Yo debería estar ahí. Y eso lo vemos en cada país. En el día de hoy. En cada país hay gente como Coré, que están criticando al pastor, al presidente o al rey que tienen. Hoy es una gran pelea en todo el mundo, hermano. En todo el mundo criticando. No hay un país, están votando país tras país. Si tú no te agarras de la Biblia, no te agarras del Señor, hermano, vas a sufrir muchísimo. Porque estamos en un mundo que cada día se está empeorando y se están comiendo unos a otros. El pez más grande se come el pez más chico. 3 razones le da. Vamos a la Biblia, Números 16. Vamos, le critica 3 razones. Números capítulo 16, versículo 3. Noten. Y se juntaron. Voy a leer nuevamente el 1, la primera frase del versículo 1. Coré, hijo de Izar, ya vemos que es hijo de Izar, hijo de Coat, pero por Izar, ¿verdad? Hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abiram, hijo de Eliab, On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron gente. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Estamos aburridos de ustedes, como dirían los chilenos, como decíamos, estamos chatos de ustedes. Porque toda la congregación nota en el lenguaje maravilloso. Toda la congregación, va a decir toda la iglesia, todos los creyentes son santos. ¿Y eran santos? Claro que sí. Dios los salvó, eran salvados, eran bautizados. Según Pablo, en el agua, en la nube y en el mar. Bautismo por inmersión. Eran salvados. Porque el pueblo de Dios es un pueblo santo, aunque tú no digas que no. Son carnales, sí. Tú soy carnal, claro, pero la diferencia es que nosotros somos salvados. Pero somos carnales y muchas veces hasta herejes. Todos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Estaba Jehová? Claro que sí. Iba con ellos. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Todo lo primero era verdad. Pero la última frase, la última pregunta, ¿por qué os levantáis sobre la congregación de Jehová? Era falsa. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Moisés. Moisés nunca quiso ser el líder. Pero Dios lo preparó de antes.
Dios permitió que ese niño naciera en el peor momento, cuando estaban matando a los cabros chicos, los niños. Dios permitió que esa mujer que lo dio a luz lo viera tan hermoso y ella lo escondió durante 3 meses. Pero después de 3 meses los niños, los bebés, después de 3 meses lloran mucho más fuerte. Ella prepara el canasto. Ella le echa ¿cómo se llama esta? Alquitrán por dentro y por fuera. Y lo lleva al río. El río Nilo tenía, hermano, cantidades de cocodrilos. Si usted estudia la historia, para poder entender la Biblia hay que saber mucha historia. Habían cocodrilos. María, que tendría yo creo 15, 16 años, 14, 16, ahí por allí, le dijo, mamá, yo lo voy a cuidar. Y él lo puso entre el carrizal y se puso a mirar. Y lo llevó esa mujer, la madre de Moisés, donde la hija del faraón se iba a bañar. Nada en la Biblia hay, ¿cómo se llama esa? Coincidencias. Y ahí comienza. Y Dios permitió que Moisés creciera educado por la mejor nación y la mejor país, el país top de aquel entonces. Era más que Estados Unidos, porque Estados Unidos está cayendo. El que tiene más armamento, todo lo que tú quieras, pero está cayendo y va a caer, y que caer muchísimo más. Estados Unidos. Esto si quieren lo cortan para los gringos. Pero es una gran verdad. ¿Por qué? Porque cada día está muriendo espiritualmente Estados Unidos, hermano. Lastimosamente la gente dejó de creer en Estados Unidos. Por eso que el país está así. Y fue educado con la mejor educación, porque lo que le esperaba a ese bendito hombre, hermano, era interpretar planos. Todos los planos y la delicadeza más grande para poder hacer tanta cosa bella en ese tabernáculo, ¿verdad? Las flores, las campanas y tanta cosa, los colores y todo. Así que nada de coincidencia, Dios lo prepara todo, ¿verdad? Segundo lugar, segunda queja de este hombre Coré a Moisés, que Moisés no había logrado entrar a Israel en la tierra prometida. Número 16. Versículo 14, observemos, segunda queja. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Luego le pregunta, ¿sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Ahora, ¿por qué Moisés no le ha dado tierras? Porque están en el desierto, por hermano. Arábico, todavía no llegan a la tierra prometida. Mire, están recién allí. Después de allí tienen que empezar a conquistar, a luchar, a pelear. La primera nación que tenían que llegar, ¿cuál fue? Jericó. Y Jericó la conquistaron sin ningún arma. Y Dios le dijo en Jericó, miren los judíos como son. Todo el oro y la plata, no tomen nada, todo para Jehová. Pero ahí estuvo el que metió la mano, ¿verdad? Sacó el manto babilónico, el lingote de oro y cuántas monedas le escondió. Ya sabemos la historia. Israel, hasta este momento, no está preparado para entrar en la tierra prometida y no habían entrado todavía en la tierra prometida. ¿Cómo le va a ofrecer tierra si no están todavía allí, pues hermano? De lo contrario, Moisés le dije, ya construye sus casas, aquí llegamos. No, porque, hermanos, están comenzando. Ellos anduvieron 40 años en el desierto. La tercera queja, que Moisés y Aarón se habían apropiado a sí mismo el título de sacerdote. Vamos a Números 16, 7 al 11. Números capítulo 16, versículos 7 al 11. Noten. Y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, os hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré,
Oí ahora, hijos de Leví. Y note que le recalca a Moisés, no les trata como coatitas, sino le dice, hijo de Leví. Ustedes son de la misma familia que yo, porque nuestro abuelo es el mismo. ¿Verdad? Somos levitas igual. Le agrega, no le dice otra cosa. 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. Noten que Moisés le dice, ustedes tienen parte en el ministerio, están ministrando, están sirviendo, tienen una labor honrosa. Coat tenía una labor honrosa y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Pregunta, ¿por qué procuráis también el sacerdocio? Noten, Coré no estaba conforme con lo que él estaba haciendo. Él quería más. Él quería ser un sacerdote. Pero yo dije, legalmente no podía, porque no, la línea de la familia y los genes tampoco. Pero aún así, es como en el campo se dice, una gallina no puede hacer pipí, pero déle con que la gallina hacen pipí. No puede, pero insiste, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, versículo 11, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Se fijan? ¿Qué produce esto? Un estallido. El celo. La envidia. El querer ser alguien que no es, ni tampoco le corresponde. Ese es el punto. Pero insiste. Y para ello junta gente que no estudia la escritura de la palabra de Dios. Gente que no razona, gente que no mira más allá de su nariz y le siguen y destruyen. Y lo más triste es que son destruidos. Coré, lastimosamente, hermanos, lastimosamente menospreció la voluntad de Dios. Él lo tenía en el templo a cargo de todos los bienes materiales del templo. Ordenar, guardar, cargar, llevar. Pero él no, él quería más que eso. Era más brillante ser un sacerdote que estar a cargo de las cosas de Dios. El tabernáculo no era de Moisés ni de Aarón. El servicio no era un servicio al hombre. Todos ellos estaban sirviendo a Dios. Moisés estaba sirviendo a Dios. Aarón estaba sirviendo a Dios. El mismo Coré con su trabajo estaba sirviendo a Dios para que todo salga en orden. En aquel entonces es igual que hoy. Es interesante. Yo una vez alguien vino, no sé de qué iglesia, llegó aquí y vio que yo llegaba y me preocupaba de nada. Solamente tocar y predicar. ¿Y usted no ve? No, aquí cada hermano sabe su función y cada cual la hace como tiene que hacerla. Y nuestra iglesia así funciona. Cada hermano, cada hermana en su función y la cosa sale perfecta. Como otra persona que vino una vez me dijo, me gustó mucho la iglesia. ¿Y por qué? Porque todos están ordenaditos y uno no se da cuenta porque estamos acostumbrados así. Pero la gente que viene de otras iglesias ve, todo ordenadito.
Qué interesante, hermano. Números, capítulo 3, versículo 10. Números capítulo 3, versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos. Está hablando Dios. Noten, Dios está dando una orden aquí a Moisés. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño, el que no es descendiente de Aarón, el extraño que se acerque, morirá. ¿Qué más claro? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos no obedecemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Cada día y a cada momento, si somos honestos. Nosotros somos responsables, hermanos, también de todo lo que dice este libro. Pero hay mucha gente que no lo lee. No lo toma en cuenta. ¿Estás tú siguiendo diariamente la lectura bíblica que tenemos en nuestra iglesia? Hace un tiempo atrás, un pastor me llamó llorando, de otro país. Llorando me dijo: pastor, necesito que me aconseje, ¿qué puedo hacer? Le dije: meta su nariz en la Biblia, comience a leer la Biblia. Y justo el día anterior habíamos pasado por una lectura bíblica en 4 salmos que a mí me impresionaron. Y yo lo busqué porque tenía ahí el programa de la lectura diaria, este que tenemos aquí, que estamos siguiendo. Y le escribí: vea el número tanto que están esos pasajes. Lo leímos ayer como iglesia. En esa iglesia, la Biblia no es nada. Yo la conozco. La iglesia estaba predicando varias veces a él en esa iglesia. Y una de las últimas veces le dije: pastor, ¿sabe que fulana de tal, una niña, fulana de tal, ella es madre soltera? Y me dijo: está fumando la buena, me dijo. Al poco tiempo, ni pasaron 2 meses, cuando me llama: pastor, usted tenía razón. Esa niña está embarazada. Yo le dije: pastor, comience a predicar en la Biblia, pastor. Esa iglesia que viene mal desde que la conozco, porque este libro no significa nada. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Por eso que a nuestro instituto bíblico le pusimos el menú de tegrafés, que significa escudriñando la Escritura en griego. Hermano Ángel, le pedí que me lo tradujera y él, como sabe griego y hebreo, me lo hizo. Ya saben ustedes cuál es el final de Coré. Hermanos, nunca te apartes de este libro. Yo te recomiendo: apártate del televisor, apártate del teléfono, apártate de tus que tú piensas que son buenos amigos, porque no hay buenos amigos aquí en la tierra, pero nunca te apartes de este libro. Si tú quieres ver días mejores, cree todo lo que este libro nos dice.